Ahora damos la bienvenida a María Eugenia Talerico. Ella es abogada de la Universidad de Belgrado de Buenos Aires, Argentina, con estudios de posgrado en Derecho Penal y de Derecho Tributario. Tiene participación académica en la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrado, y participa como docente en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es miembro fundador y actual vicepresidente de la agrupación Será Justicia. La doctora Talerico nos expondrá hoy el debilitamiento institucional en la República Argentina. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, gracias nuevamente al Inter-American Institute for Democracy por invitarme, muy especialmente a Guillermo Lustó, a Carlos Sánchez Berzaín y a todos los del instituto que han apoyado el trabajo de Será Justicia, que lo han traducido y que nos están ayudando a difundirlo para que se conozca la grave situación de desmantelamiento institucional que estamos sufriendo en la Argentina, con un principal fin que obviamente es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de muchos de sus allegados que han vuelto al poder a ocupar cargos estratégicos, tal como daba cuenta el doctor Sapsay, nuestro procurador del Tesoro de la Nación, el abogado de los abogados del Estado, con graves imputaciones en casos penales, como es, por ejemplo, en el pacto con Irán, donde existe en la Argentina una investigación en trámite. Los panelistas que me precedieron, excelentes y todos que conocen muy bien lo que estamos sufriendo en la Argentina, me han adelantado algunos de los temas, así que por ahí los voy a pasar más rápidamente, algunos de ellos que por supuesto estaban también en mi explicación cuando hablamos de este desmantelamiento institucional que estamos sufriendo en la Argentina con fin primero de impunidad. Desde la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno se empiezan a materializar muchísimas acciones y como dijo también el doctor Sapsay, día a día tenemos novedades como yendo detrás de los acontecimientos de todos los atropellos a nuestra Constitución Nacional para quedarse con la joya que es el contrapoder de contralor por excelencia como es el Poder Judicial y vamos a incluir a los fiscales, a los que la Constitución también los ha dotado de autonomía e independencia para investigar. ¿Por qué un plan de impunidad? Y creo que hay que explicar que tiene dos razones de ser el plan de impunidad. En primer lugar, es la importancia institucional de las personas que están imputados en los hechos de corrupción que se juzgan, como es la propia Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, están imputados sus secretarios privados de toda la vida, el ex vicepresidente de la Nación Argentina, también fue ministro de Economía, Amado Boudou, el ex ministro de Obras Públicas, el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Anizny, que hoy ha vuelto como procurador del Tesoro de la Nación, el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Argentina, Oscar Parrilli, que hoy es senador y con un rol muy destacado en el Senado para atacar a nuestras instituciones, lo mismo que Martín Mena, que ha vuelto al Ministerio de Justicia para digitar desde allí todos los ataques que se están orquestando, entre muchos otros allegados al grupo kirchnerista, que obviamente son todos ellos muy importantes, como los empresarios, pseudoempresarios, Lázaro Báez y también Cristóbal López, que ha obtenido hasta una moratoria a su medida para poder sanear la estafa enorme que hizo a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina. Es la importancia institucional de los imputados y la enorme gravedad de los casos de corrupción que se están investigando y que están a punto de arribar a sentencias y que están todos detenidos por esta embestida y este plan claro de impunidad. Se han logrado 2 sentencias. La prueba agregada es tan importante en los expedientes que las sentencias cuando ya son condenatorias. Y esto ha sucedido con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y con una activista social que se llama Milagro Salas, que está despertando todas las instancias internacionales, porque todo el colectivo acá, incluyo al doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salen en aguerrida defensa diciendo o sosteniendo que estas sentencias, confirmadas por todas las instancias argentinas, son como consecuencia de lo que ellos llaman la teoría del lawfare. Por supuesto, entonces el plan tiende a evitar estas sentencias. 2 recursos tienen. Uno, victimizarse. Esta teoría del lawfare, de que son perseguidos políticos y que las agencias de inteligencia y los medios de comunicación y todas las instancias de la justicia orquestados han armado casos para investigarlos por corrupción.
Y luego, entonces, además de recurrir a esta teoría de la victimización, recurren a una planificación clara, concreta, que todos los días nos enfrentamos los argentinos para cooptar, yo diría, al sistema de administración de justicia. Hablamos de los jueces y los fiscales que tienen que ser independientes y que obviamente resisten esta idea, el grupo que necesita de la impunidad. Y por supuesto también entonces a los organismos de control de la Argentina que están para investigar, alertar y colaborar con estas investigaciones, a los que también ya han cooptado, por lo cual el desmantelamiento institucional de la Argentina es presente, con daños actuales y obviamente con todos los intentos que, como nos contaban los anteriores expositores, se están tratando con leyes o con proyectos legislativos que están teniendo avances, porque nos imaginamos las negociaciones que están sucediendo probablemente en el Poder Legislativo. Las acciones muchas han sido detalladas por los que me antecedieron en la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta sensación de que están tratando de cooptar a la justicia? Hay una reforma judicial que es un verdadero blef, como dijo la doctora Campagnoli, porque no es para dotar al sistema de mayor eficiencia y de mayor respuesta a los ciudadanos, sino que es para seguir encubriendo la corrupción, negociando cargos con muchos gobernadores a los que le han otorgado nuevos juzgados federales y demás, una expansión de jueces que realmente no tienen ningún sentido. Un consejo consultivo en temas estratégicos de la justicia, con una mayoría que responde a los intereses kirchneristas y de donde están sacando un montón de proyectos y consejos, uno de los cuales es el Tribunal Intermedio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro es el ataque a los fiscales y a la Procuración, al Procurador General, que es el jefe de todos los fiscales. También deslegitiman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es la última instancia que ya les ha dado 2 dolores de cabeza con Vudú y con Milagros Salas, y entonces resienten y tratan de obviamente deslegitimar permanentemente este tribunal, lo atacan desde los más altos estamentos del Estado y obviamente también, como todos los progresismos de la región, amenazan con una reforma constitucional para la que todavía no tienen las mayorías, y ahí la importancia de las elecciones legislativas que tenemos este año. También desde el Consejo de la Magistratura de la Nación ya han logrado avances de acuerdos, el kirchnerismo, con, como decía Marcela Campagnoli, designaciones muy importantes en la justicia electoral, en la justicia federal, o sea, van cooptando distintos lugares en simultáneo que atacan a los jueces y a los fiscales que osaron investigarlos, como los doctores Bertuzzi, Bruglia, Castelli, Stornelli, los nombro, porque obviamente fueron vitales a la hora de avanzar en los casos de corrupción contra el kirchnerismo. Otras cuestiones importantes tienen que ver con la toma de los organismos de todos, diría el doctor Zanini, ha vuelto a la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Inspección General de Justicia, las personas jurídicas donde se forman las sociedades han sido cooptadas porque suceden muchas cosas desde allí. La Oficina de Protección de los Testigos. Se ha hablado acá de los arrepentidos, que es una ley vital que se sancionó en la Argentina y que contribuyó al gran avance de todos estos casos contra el kirchnerismo. La Oficina de Protección de Testigos fue puesta bajo el mando de uno de los imputados de los casos de corrupción, que es Martín Mena, que hoy es subsecretario del Ministerio de Justicia y tiene bajo su órbita a los testigos protegidos en los cargos de corrupción. En los casos de corrupción, por supuesto, muchos de ellos ya han salido del programa. Desde el Senado se están dando peleas importantísimas con reformas de leyes como las que contaba el doctor Sapsay, para que nuestra Corte Suprema no sea nuestro superior tribunal, sino que dependamos de sentencias internacionales, resignando lo que nuestra Constitución no nos permite, claramente. Y ahora obviamente se alzan nuevas voces de indultos y de amnistías reclamados para estas víctimas de los casos de corrupción enormes que tenemos en la Argentina, y obviamente tienen nombre y apellido, para reclamar el indulto de Vudú, condenado, de Milagros Salas, y amnistías generalizadas por estos pobres perseguidos por hechos de corrupción. Tengo que decir rápidamente que los casos de corrupción son gravísimos, porque lo que se revelaba era una matriz de corrupción que en realidad lo que corroe es el sistema productivo de nuestro país. Se han resentido los cimientos de integridad para el desarrollo de una república, y han sido los jueces quienes han dicho que desde la cima del poder el kirchnerismo organizó para cometer un montón de delitos, porque todas las políticas públicas estaban atravesadas por hechos de corrupción. Los argentinos vimos por nuestros propios ojos como un secretario del ministro Devido revoleaba 9 millones de dólares, o en una caja de seguridad de la hija de la expresidente, el actual vicepresidente, guardaban 5 millones de dólares, o en la Rosarita, que era una
financiera, cueva como la conocemos en la Argentina, entre whisky y habanos se contaban 5 millones de dólares para fugar de la Argentina en hechos de gravísima corrupción, o 70 millones de dólares en propiedades en los Estados Unidos del secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de hechos de gravísima corrupción y por eso las razones para cooptar al Poder Judicial y lograr una impunidad. Pero no quiero terminar esta ponencia sin decir que creo que el plan de tomar al Poder Judicial, a los jueces y los fiscales, tiene una intención superior. Y es como lo anuncia Carlos Sánchez Berzaín, la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno es la vuelta de los gobiernos castrochavistas. Somos amigos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, refugiando al narcodictador Evo Morales, y ahora proclamamos al segundo, al candidato de Correa para las elecciones de Ecuador. Entonces, María Fernanda, 2 minutos más, para decir que no creo que tenemos que perder de vista los argentinos en este plan de tomar a los jueces y los fiscales, que la voluntad no es solo la impunidad presente y pasada, sino la persecución de enemigos y adversarios políticos y para ejecutar el plan de gobierno de poder perpetuarse en el poder. El fin de la división de los poderes en la Argentina, si ya controlan el poder legislativo, es menos democracia y menos república, y van a atacar la libertad de prensa y no tendremos jueces que hablen a favor de la libertad de prensa. Van a atacar la propiedad privada con usurpaciones y expropiaciones y no tendremos jueces que desalojen a la gente de los campos de un exministro como usurparon o devuelvan a los dueños de Vicentina las empresas. Van a confrontar con los sectores productivos y no tendremos jueces ni fiscales que restablezcan las normas del juego. Entonces, van a tomar empresas públicas estratégicas, ya lo estamos viendo con YPF y Aerolíneas de Argentina, y no habrá jueces y fiscales que investiguen los hechos de corrupción que suceden en esas empresas públicas. Tendría muchas cosas más que relatar sobre este plan de gobierno, las cuestiones electorales, los fraudes, ya están controlando parte de la justicia electoral, y entonces realmente nos encontramos, creo, frente a una amenaza muy grande en un pueblo que está muy gravemente empobrecido por un manejo irresponsable de la pandemia, donde han privado a nuestra gente de la educación y donde amenazan con tomar el sistema de salud. Lo estamos viendo en los países por los que la Argentina se está alineando, entonces ninguna sorpresa. Creo que tenemos que luchar todos por la gente, como decía Daniel Sansay, las asociaciones de la sociedad civil que comprendan que no pueden ir por nuestros jueces y los fiscales, que son los guardianes de nuestros propios derechos y garantías y libertades. Esperemos que los argentinos no nos confiemos, que no nos pase lo que les pasó a los venezolanos. 20 años estuvieron para tomar el gobierno chavista del modo en que en este momento está consolidada la dictadura en Venezuela. Ojalá podamos entender también que esto no es de izquierda, no es de izquierdas o derechos, sino que es democracias, dictaduras, y podamos en estas elecciones revertir un camino bastante complicado que tenemos los argentinos por delante. Muchísimas gracias.